Y bueno, lo primero que habrá que mencionar es que en gran medida el objetivo de la enseñanza de las matemáticas en la educación obligatoria no es solamente que los niños aprendan las 4 reglas o las 4 operaciones aritméticas básicas. Tampoco es suficiente con solamente conocer las unidades de medida o las nociones geométricas. Hay un especial interés, y lo sabemos en nuestro país desde el modelo educativo 2017, los aprendizajes claves, hasta la nueva escuela mexicana, tienen la propuesta de que los alumnos puedan resolver problemas y puedan aplicar los conceptos y las habilidades matemáticas para poderse desenvolver en la vida cotidiana. Entonces, eh, es, esto es relevante porque en muchas ocasiones cuando les pedimos a los niños que resuelvan un problema, ahí detectamos que se presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Podríamos decir en términos generales que para la gran mayoría de los niños, el aprendizaje de las matemáticas lo que representa es un esfuerzo importante. Y se ha extendido a lo largo del tiempo y en prácticamente todo nuestro país una sensación de fracaso escolar, ¿sí? De que las operaciones matemáticas son complejas, son difíciles y especialmente de que hay dificultades matemáticas específicas que afectan el desempeño de los niños. Particularmente, hoy voy a referirme a la discalculia. Ahora, para comprender cómo se gestan esas necesidades, cómo esas necesidades se dan, es necesario también entender cuáles son los conceptos y las habilidades matemáticas que nosotros podríamos llamar como básicas. ¿Cómo éstas se adquieren? ¿Qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática? ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente entendiendo estos procesos es que nosotros podemos empezar a diseñar sistemas de evaluación y de intervención que sean más adecuados, que se adapten pues a las necesidades de los alumnos. La enseñanza de las matemáticas elementales, junto con la lectoescritura, en términos generales, constituyen los aprendizajes básicos que los niños deben de lograr desarrollar en los primeros años escolares. Me estoy refiriendo a la educación básica, escolar, primaria, secundaria. Y el conocimiento matemático, ese conocimiento les va a ser útil para poderse desenvolver, no solamente en la escuela, sino en diversas situaciones de la vida cotidiana que nosotros conocemos. ¿Por qué? Que las personas vamos de compras, intercambiamos dinero, e inclusive en cualquier oficio o en el ámbito profesional se requiere del desarrollo del pensamiento matemático. Sin embargo, a pesar de que reconocemos su importancia, a pesar de que vemos lo importante que es aprender matemáticas, que el aprendizaje de las matemáticas tiene una muy alta prevalencia. Y bueno, es importante hablar de que se presentan dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Estas dificultades que se presentan de inicio pueden tener un origen diferente a la labor de los docentes. Es decir, no están asociadas necesariamente a una mala práctica docente
o a una falta de pedagogía o de conocimientos pedagógicos por parte de los profesores. Se deben, en este caso, primordialmente, a un problema de otro tipo, a un problema que muy probablemente subyace en una dificultad específica que presentan algunos niños y algunos adolescentes para procesar los números, para hacer un cálculo aritmético, para resolver problemas. Y a esta dificultad específica a la que nosotros nos estamos haciendo referencia, le llamamos discalculia. Es importante mencionar que el término discalculia es un término que se inicia su uso en los estudios de la neurología, de la neuropsicología, y que primordialmente lo que buscaba era investigar sobre los trastornos específicos. Un momento, por favor. Perdón. Entonces, como comentábamos hace un momento, ¿sí? Este término de discalculia aparece justamente en el ámbito de la neuropsicología, de la neurología. Aparece cuando se busca entender y comprender diversas afectaciones, diversos trastornos del aprendizaje, pero principalmente debidos a cierto tipo de lesiones cerebrales. Podríamos decir de inicio que la discalculia, en este caso, sí puede tener una relación con algún tipo de relación cerebral, pero que vamos a llamar de carácter o de manera no grave. Entonces, esto nos permite hablar de estas dificultades de aprendizaje de las matemáticas, en términos generales, entiéndolas como dificultades de aprendizaje no asociadas a un retraso mental o también a un problema de escolarización. Es decir, acá estamos hablando de que estas dificultades se presentan de manera específica y no se deben necesariamente a un problema derivado de una lesión cerebral grave y tampoco se deben a un problema de la práctica del docente. Sin embargo, se presentan. Hay una población, hay un porcentaje entre el 6 y el 10% de nuestros estudiantes que pueden presentar este tipo de dificultades específicas u otras. Para esto entonces es necesario recordar algunos elementos que tienen que ver justamente con el aprendizaje de las matemáticas. Lo primero que tal vez habrá que mencionar es que hay una teoría del aprendizaje desarrollada por Edward Thorndike, ¿sí? Una teoría del aprendizaje que, por cierto, muy probablemente ya hemos citado un poquito al principio del diplomado. Thorndike, quien desarrolló una teoría asociacionista y
desarrolló la ley del efecto. Esta ley que fue muy importante, muy influyente para poder desarrollar currículums de matemáticas elementales, prácticamente hasta los años 40 y 50 en gran parte del mundo. Las teorías de Thorndike asumían la idea de que si las actividades que realizaban los alumnos las asociábamos, las estimulábamos a estados de bienestar, pues esto incrementaba la probabilidad de que los alumnos repitieran ese mismo tipo de comportamiento, de actividades. Es decir, consiste en estimular aspectos positivos, premiar al que hace mejor la tarea, dar un reconocimiento escrito o verbal a los alumnos que desempeñan mejor su trabajo, ponerle una estrellita, pues, a aquellos alumnos que han tenido un buen desempeño, pero que también implica en muchas ocasiones castigar, sancionar a aquellos que no han realizado un trabajo de la misma calidad. Esta manera entonces de gestionar el aprendizaje hace ligar al aprendizaje directamente con la conducta de la persona. De hecho, las teorías conductistas van a asumir la idea de que el aprendizaje es como una especie de respuesta que tienen los alumnos a los estímulos que el medio ambiente y que las maestras y los maestros provocamos en ellos. Brownell, otro pedagogo importante, psicólogo, va a proponer un enfoque diferente, va a proponer un enfoque cognitivo y va a defender la necesidad de que la enseñanza de las matemáticas busque desarrollar un aprendizaje significativo en los alumnos. Entonces, lo que más busca Brownell es que el objetivo de la enseñanza de las matemáticas deba de ser cultivar la comprensión y no solamente los procedimientos mecánicos de cálculo. Brownell entonces va a proponer que para comprender los conceptos y los procedimientos es necesario convertir esos conceptos abstractos en conceptos mucho más concretos. Y en esto va a coincidir mucho uno de los personajes más conocidos y más citados en el ámbito de la ciencia de las matemáticas, que es Jean Piaget, cuando nos habla de poder pasar de lo concreto al abstracto. Brownell va a idear varios procedimientos para enseñar habilidades matemáticas de manera comprensiva. Sin embargo, a pesar de sus avances, no va a lograr desarrollar una teoría global del aprendizaje sobre este. Piaget va a considerar las operaciones lógicas y de hecho va a considerar que las operaciones lógicas se relacionan directamente con las actividades matemáticas básicas, que van a ser un prerequisito, por ejemplo, para que el niño pueda comprender la noción de número y de medida. Y entonces esos conceptos que estudiamos desde preescolar y los primeros años de primaria, los conceptos de seriación, de conservación, de transitividad, de inclusión de clases, ¿sí?, van a estar relacionados a las habilidades lógicas que el niño puede desarrollar. Piaget como tal no escribió mucho sobre los problemas de aprendizaje en las matemáticas. Sin embargo, sí desarrolló una epistemología y sí desarrolló una teoría que trata de explicar cómo es que el niño va construyendo su conocimiento matemático. Hay varios autores más que leer.
y que son muy interesantes. Auswell, Brunner, Vygotsky también van a extender su preocupación por el aprendizaje de las matemáticas. Ya en los años 70, podríamos decir que esta perspectiva cognitiva va a ser más predominante e inclusive se va a desarrollar un enfoque muy conocido que le llamamos el enfoque de procesamiento de la información o esa manera en la cual nosotros relacionamos la máquina con la mente humana, es decir, la mente humana y la computadora. ¿Qué podemos decir? Pues que este enfoque defiende que las conductas no se aprenden directamente por repetición, sino que se deben, si lo importante es aprender reglas y procedimientos. Y que además se pueden aplicar a acciones diferentes. Un momento, por favor. Un momento, por favor, si son tan amables.
Bien, como comentábamos entonces, eh, esta idea del procesamiento de la información no es otra cosa más de que tratar de cuestionarnos sobre cómo es nuestra mente, cuál es esa conexión que se da entre la mente y la computadora. Y lo que pone en manifiesto es el hecho de que se debe atender, se debe de preocupar, no solamente por repetir la información, que era un poco lo que proponían las teorías conductistas, sino que se debe de poner mucho más énfasis en la construcción, en la construcción del proceso, de las reglas, en la construcción del pensamiento. Entonces, lo que nos dice esta perspectiva del aprendizaje es que hay que poner mucho, pero mucho más atención a los procesos. Ahora, desde la psicología cognitiva, también se ha investigado de manera importante, se ha investigado los procesos de adquisición del conocimiento y de desarrollo del pensamiento matemático. Sin embargo, esto ha permitido poder explicar cómo es que se lleva a cabo el cálculo y la resolución de problemas aritméticos. Y también permite asumir que el pensamiento matemático se va desarrollando de manera gradual, de manera lenta, que va justamente de lo concreto y de lo específico para poder pasar a lo abstracto y a lo más general. Y que ahí, muy especialmente en los niños, las actividades concretas, las actividades de manipulación de los objetos constituyen un cimiento importante para la construcción del conocimiento y del pensamiento del niño. Podríamos decir que en la actualidad hay una serie de principios aplicables a casi toda situación educativa. Y aquí vamos a permitirnos tratar de destacar algunos que están presentes en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El primero es que para que se produzca un verdadero aprendizaje, un aprendizaje profundo, es necesario que el alumno establezca relaciones entre los conceptos. Y esto lleva, desde luego, a varias elaboraciones, a reestructuraciones del conocimiento, hasta que pueda lograr las representaciones cognitivas adecuadas. El segundo es que los conocimientos previos ocupan un lugar muy importante en el aprendizaje, ya que constituyen la base para la adquisición y la comprensión de otros nuevos. El tercero es que se distinguen dos tipos de conocimiento. Un conocimiento declarativo, que está relacionado con el conocer qué, con el conocimiento, por ejemplo, de los conceptos matemáticos. Y otro tipo de conocimiento que llamamos procedimental, y que tiene que ver con saber cómo, con saber hacer, con ese conocimiento de los algoritmos, de las estrategias de resolución de problemas y cuándo, por ejemplo, aplicar determinada estrategia. El niño se le pide, por ejemplo, calcular el área en un cuadrado, en un trapecio, en un rectángulo. Y entonces, el conocimiento declarativo es que sepa qué es un cuadrado, qué es un trapecio, qué es un rectángulo, que sepa cuál es su fórmula para calcular el área.
El conocimiento procedimental es cuando, además de saber lo anterior, sabe en qué momento aplicar la fórmula y cómo aplicarla para poder llegar al resultado correcto cuando le pidan calcular un dato. Bueno, pues entonces es importante en ello mencionar que a veces se requiere automatizar los procedimientos para tener una menor carga cognitiva. Y esto permite, desde luego, que quien está realizando el proceso de aprendizaje pueda centrarse principalmente en el control de la ejecución matemática y en la interpretación de los problemas. Esto significa que en matemáticas hay procesos donde recurrimos a la memoria, donde recurrimos a que el número puede identificar qué número es mayor que otro, pueda hacer una multiplicación, pueda hacer una suma de manera rápida, eh, con base a un algoritmo. Ahora, otro punto es que para lograr la competencia matemática es necesario aplicar el conocimiento en una gran variedad de contextos. Contextos que le permitan conseguir una estructura de conocimientos bien interrelacionados. Desde esta postura de la psicología cognitiva, podríamos decir que la persona no se entiende solo como un procesador activo de la información, sino que con su comportamiento, en su comportamiento, van a influir las emociones, los intereses, los afectos, las relaciones sociales. Y a ese respecto, en muchas ocasiones, el fracaso en el aprendizaje de las matemáticas tiene su origen. ¿Por qué? Porque ahí es donde se presentan muchas de las primeras dificultades de los niños, donde los fracasos iniciales implican que el alumno después quiera activarse en las tareas matemáticas e inclusive a veces logran que tengan una actitud negativa hacia las matemáticas. Pero entonces, ¿cuáles son esos conocimientos matemáticos básicos a los que yo hacía referencia hace un momento? ¿Cuáles son esos conocimientos matemáticos que los niños, debo decirlo de manera más correcta tal vez, que los adolescentes tienen que lograr desarrollar? Bueno, pues vamos a hablar de ellos. Smith y Rivera, 1991, publicaron que hay 8 categorías de contenidos que deben de cubrirse en la enseñanza de las matemáticas elementales con alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. Ahí aparece entonces la numeración, el cálculo, la resolución de problemas, la estimación, el uso de instrumentos tecnológicos, las fracciones, los decimales, la medida, la geometría. Bueno, por ejemplo, en la numeración hay que considerar que para aprender a contar y para poder comprender el sistema numérico decimal, los niños antes ya deben de haber adquirido algunos conocimientos básicos, como por ejemplo, identificar cuándo es mucho, cuándo es poco, cuándo es más, cuándo es menos, captar el concepto de número en todas esas etapas que sabemos que se manifiesta en preescolar, desde la enumeración con su correspondencia, desde la clasificación, desde la ordenación y la seriación. Que puedan entender el concepto de número, entonces, su uso y su sentido, los diferentes órdenes de unidades y además también el valor posicional de números de varias cifras. Los niños, entonces, con dificultades de aprendizaje, pues pueden tardar más tiempo que los niños normales o que otros niños, tal vez. No me gusta utilizar el término normal. Pueden tardar más tiempo que otros niños para realizar este aprendizaje. Y entonces ahí es necesario aprovechar cualquier ocasión educativa que se presente, tanto en la escuela como fuera de la escuela, para que ellos puedan aplicar su conocimiento numérico
tanto de manera verbal como de manera escrita, buscando siempre que sea en diferentes situaciones y contextos. Bueno, la habilidad para el cálculo, las combinaciones numéricas juegan entonces un papel importante en el desarrollo de la habilidad numérica. ¿Sí? Aquí es importante que estas combinaciones puedan practicarse hasta que se hagan autónomas. Su uso es constante y además el hecho de que se puedan hacer autónomas va a facilitar el aprendizaje de los algoritmos y de la resolución de problemas. Los niños con dificultades de aprendizaje en las matemáticas tienen dificultades en la memorización de esas combinaciones. Esto significa entonces que hay la necesidad de practicar las habilidades de cálculo hasta lograr el más alto grado nivel de automatización y de precisión en su ejecución. Resolución de problemas. La resolución de problemas entonces proviene en muchas ocasiones de una inadecuada comprensión del texto del problema. Para la intervención en la dificultad de aprendizaje de las matemáticas, los problemas entonces deben de estar claramente expresados, que los niños representen y los ilustren de un modo concreto para facilitar su proceso de razonamiento. La estimación que busca, desde luego, enseñarse a los niños en diversas situaciones. Pero es importante mencionar que para poder realizarla es imprescindible dominar los conceptos y las combinaciones numéricas básicas, inclusive los órdenes de unidades. Hay que buscar entonces una habilidad para poder utilizar los instrumentos tecnológicos también con los niños con dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Una ventaja que a veces tienen estos instrumentos tecnológicos, debo mencionarlo, es que permiten regular el ritmo de presentación. Inclusive, muchos de ellos, muchas aplicaciones, pueden mostrar diferentes grados de dificultad a los ejercicios y también diferente tiempo de respuesta. Otro tema que es importante, otro campo que es importante es el conocimiento de las fracciones y los decimales. Y bueno, aquí es importante decir que lo que interesa esencialmente es que los niños puedan comprender las relaciones entre las partes y el todo. Y también la equivalencia entre las fracciones y los decimales. Smith y Rivera, por ejemplo, consideran que las operaciones con fracciones no deberían formar parte del currículum de los niños que tienen estas dificultades de aprendizaje. Porque para ellos representa un esfuerzo muy importante y digamos que su presencia en la vida cotidiana es un poco escasa. Bueno, sabemos que no es completamente escasa, pero digamos que son menos necesarios que el uso de los números naturales. De tal manera que ellos sugieren que pueden realizar las operaciones con calculadora. Por otro lado, la medida y las nociones geométricas. Las diferentes unidades de medida forman parte de situaciones cotidianas de vida y además también por eso se incluyen en el currículum de las matemáticas. Se aconseja su utilización en la mayoría de las oportunidades que brinden el currículum y la forma en la que estemos organizados en el salón de clase. Es muy importante trabajar con las medidas temporales. Estas medidas temporales resultan de dificultad para los niños que tienen dificultades de aprendizaje en las matemáticas. De hecho, es muy importante llevar todos los días esa atención, el día de la semana, el mes, el año en el que se está, el horario de las actividades. Y
Respecto a la geometría, se puede trabajar para los niños que tienen dificultades de aprendizaje, el aprendizaje de las formas y principalmente las relaciones geométricas a través de la manipulación de los objetos. Ahora, de todos estos aspectos, de estos 8 aspectos, aun cuando todos estos son importantes, ciertamente la investigación en las dificultades de aprendizaje se ha centrado primordialmente, hay más investigaciones primordialmente en los procesos de numeración, de cálculo y de resolución de problemas. Lo cual significa, como ustedes pueden observar, que este es un área de desarrollo importante donde se busca que haya nuevos investigadores, nuevas investigadoras sobre los otros procesos. Barodi de 1987, Bermejo de 1990, Resnick y Ford también de los años 90, son algunos de los autores más reconocidos. Y de hecho hacen mucho hincapié en cómo se puede desarrollar un proceso de intervención educativa con el niño. Vamos a hablar entonces un poquito más de la numeración por su importancia, por un lado, y por otro lado también por el hecho de que es de lo que más procesos comprendemos y entendemos un poco mejor. Los conceptos lógicos, los conceptos matemáticos, esos conceptos a los que hacía referencia cuando el niño está adquiriendo el concepto de número, la seriación, la conservación, la clasificación, la ordenación, tuvo un papel muy relevante Jean Piaget, porque Jean Piaget nos mostró cómo los niños van construyendo las estructuras cognitivas que son necesarias para comprender la noción de número y para poder desarrollar sus primeras habilidades aritméticas. Sin embargo, es cierto que a pesar de que Piaget nos muestra ese camino, podríamos decir que los niños van aprendiendo aún más conceptos matemáticos antes inclusive de lo que Piaget dice. Esto se debe a que los niños viven experiencias no solamente de la concepción de números, sino experiencias sobre el espacio, sobre la forma, experiencias cotidianas, tanto en su hogar como en la escuela. Y bueno, podríamos decir que estos conceptos numéricos se van desarrollando gradualmente. No tanto por estas estructuras, sino primordialmente por el resultado de las experiencias de contar de niños, que cada vez a lo largo de su desarrollo se va haciendo más sofisticado. Hellman y Gallistel, por mencionar estos 2 autores, nos han mostrado que los niños pueden contar objetos cuando han dominado 5 principios ligados a esta habilidad de contar. ¿Cuáles son estos 5 principios? El primero es la correspondencia 1 a 1 entre los números y los objetos. Algo muy ligado a este fenómeno que llamamos justamente el fenómeno de la enumeración. El fenómeno de la enumeración. Segundo, que implica el conocimiento de que a cada objeto de una colección le corresponde solamente un número. Esto es justamente el concepto de cardinalidad. Esto es justamente el concepto de cardinalidad. Tercero, el de ordenación estable. Los nombres de los números siguen un orden estable y fijo. Entonces, la asignación del número a los objetos que se encuentran también debe de realizarse en ese orden. Y sobre esto que acabamos de mencionar, sobre la cardinalidad, pues justamente el último número de una secuencia numérica es el cardinal de ese conjunto. Los niños más o menos van entendiendo
esta idea, este principio a los 5 años. Pero no es el único, porque también tenemos la abstracción que permite saber cuáles son los objetos, cuáles son los fenómenos que son enumerables y que los principios que hemos citado anteriormente también se pueden aplicar a otros grupos de objetos independientemente de sus características o de sus cualidades físicas. El niño también se puede dar cuenta de la irrelevancia del orden, en el sentido en que los niños, ya cuando tienen sus 4 años, se dan cuenta de que el orden en el que se cuente un grupo de objetos es irrelevante, ya que al final siempre resultará el mismo número en total. Ahora, la mayoría de los niños de 5 años memorizan la secuencia numérica hasta el 10. Esto a través de sus experiencias formales, en casa o en la escuela. Si este aprendizaje no se ha producido a estas edades, ahí ya tenemos un claro indicador de la necesidad de apoyo. De apoyo para lograr que los principios que acabamos de mencionar se puedan cumplir. Ahora, como bien lo dice Barodi, también es importante aprovechar el conocimiento informal que tienen los niños para que ese sea el punto de partida. El punto de partida para atender las lagunas que se van construyendo entre el conocimiento informal y el conocimiento formal. Y que en muchas ocasiones es señalado como una causa de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Y debo decirlo, que es una causa evidentemente remediable. Es decir, no necesariamente es una causa. A veces las dificultades específicas son más profundas que únicamente poder atender las lagunas de conocimientos o de desarrollos de habilidades que hay entre el conocimiento informal que el niño tiene, como el niño entiende las cosas, a el conocimiento formal, que es como las cosas son. Ahora, otro de los problemas frecuentes en la adquisición del sistema numérico en los niños que presentan dificultades de aprendizaje es también la dificultad de poder reconocer, de poder escribir algunos números. ¿Sí? Esto se ha atribuido a un problema en el dominio perceptivo motriz y cuando esto ocurre, cuando un especialista en dificultades de aprendizaje lo observa, se recomienda un incremento de las actividades perceptivo-motrices visuales, de tal manera que se pueda solventar esa actividad. Otra dificultad también está en la adquisición de los órdenes de unidades y el valor posicional de los números. Por ejemplo, cuando hablamos de comprender los órdenes de unidades, pues la clave para poder comprender los órdenes de unidades está en comprender el papel de la posición que ocupan las cifras de un número y en poder reconocer desde luego que los números de varias cifras representan una expresión numérica que hay que aprender, por un lado, a codificar, pero también a decodificar con reglas específicas. Ahí se presenta un problema. Inclusive, ahí ocurre que el 0 puede representar una dificultad. Esa regla de los intermedios. ¿Sí? Muchos niños cometen errores por desconocimiento del papel que juega el 0. Inclusive, intuitivamente, ellos consideran que tiene un valor nulo. Porque no comprenden las reglas. Y entonces, 101 lo escriben como 1001. Es importante que antes de leer, que antes de escribir números de varias cifras, los niños hayan comprendido
los órdenes de las unidades y las reglas para poder codificar y decodificar las relaciones en esas cifras. Entonces, en los niños con dificultades de aprendizaje de las matemáticas, estos aprendizajes a los que estamos haciendo referencia pueden prolongarse con más tiempo. Pero no debe de pararse de una fase a la siguiente sin haber consolidado la anterior. Esto es muy importante. Bueno, hablábamos de la numeración, pero otro ejemplo importante también lo es el cálculo aritmético. Me detengo aquí un poquito para saber si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, maestras. Por mi parte, todo bien. Gracias. Vamos bien, maestro, gracias. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, otro caso es el cálculo aritmético. Ese cálculo aritmético que también a través de experiencias tanto formales como informales de contar, va permitiendo a los niños elaborar conceptos aritméticos básicos. Principalmente el de adición, por ejemplo. Ese de adición que a veces lo entendemos como aumentar o como añadir. Y la sustracción que a veces la restringimos a la idea de disminuir o de quitar. Bueno, de hecho, en la realización de los cálculos se va produciendo ese desplazamiento desde los métodos matemáticos informales a los formales. Y vamos comúnmente afianzando las 4 operaciones básicas: la adición, sustracción, la multiplicación y la división. Y desde luego los algoritmos. Por ejemplo, en la adición buscamos desarrollar la capacidad de sumar mentalmente con números pequeños y que va aumentando poco a poco a través de las experiencias informales. Ziegler y Sanger, en los años 80, nos dicen que los niños con 4 y 5 años, Roen, o niños de primer grado de educación primaria, es decir, estamos hablando de 4, 5 años o 6 años, muestran que usan una serie de estrategias para realizar cálculos apoyándose principalmente con los dedos o con objetos concretos. A este apoyo le llamamos nosotros estrategias de modelado directo. Y cuando ya no utilizan los dedos ni los objetos, es decir, cuando ya no utilizan un modelo, le llamamos estrategia de corte. Ziegler, por ejemplo, argumenta que si a los niños se les prohíbe usar los dedos para contar, entonces se les está obligando a buscar respuestas que todavía no han aprendido bien y que ahí las maestras y los maestros de alguna manera podemos ser responsables de que haya un error. Sugiere, por ejemplo, que lo mejor es utilizar los dedos hasta que se memoricen las respuestas correctas y que se usen de un modo automático, ya que los niños pasan de manera muy espontánea a las respuestas directas, poco a poco abandonando el conteo de sus dedos. Ahora, la sustracción es un caso especial, la resta, porque en muchas ocasiones enseñamos la sustracción como con la idea de quitar. De hecho, los mismos niños pueden inventar procedimientos informales para hablar de la resta o de la sustracción utilizando los dedos o los objetos físicos. Ese algoritmo de la sustracción y de las combinaciones numéricas básicas es lento. Se va desarrollando de manera lenta. Dominarlo requiere de
mucho tiempo, por eso decimos que es costoso. En general, para la sustracción, le es más difícil a los niños que la suma, pero además implica un mayor número de operaciones. En muchas ocasiones, sabemos que los niños no logran dominarlo hasta el tercer año de primaria. Entonces, los profesores debemos de procurar que los niños superen la idea de que la sustracción es simplemente quitar, ya que esa idea en diferentes contextos puede inducir errores en la resolución de problemas. Es importante que los niños también entiendan a la sustracción como una comparación de cantidades o como una operación complementaria a la adición. De hecho, algunos autores insisten en que nunca utilicemos el término quitar, que más bien llamemos al símbolo menos, y que de esa manera evitamos justamente las confusiones. La multiplicación también es una habilidad matemática, una operación matemática que puede dificultarse. El primer paso importante es recordar que vamos a intentar la multiplicación una vez que hemos consolidado cabalmente el concepto de suma, de adición. Aquí la multiplicación se representa como la suma sucesiva de ese mismo número. Ahora, el aprendizaje de las combinaciones numéricas básicas, es por 3 o por 5, ¿sí?, debe partir siempre de la comprensión. Es sugerible que las tablas sean elaboradas por los mismos niños. Y, de hecho, algunos autores, como Rico y Castro, consideran que se puede empezar a estudiar estas combinaciones numéricas desde el segundo grado de primaria. Para Escalón y Noriega, los errores más comunes al hablar de la multiplicación es, número 1, que hay errores en las combinaciones básicas. Número 2, los errores en la suma de números que se llevan. Número 3, que el alumno escriba una hilera de ceros cuando hay un cero en el multiplicador. Número 4, errores en la adición. Número 5, multiplicando como multiplicador. El multiplicando como multiplicador. Y bueno, me gustaría cerrar en esta operación que es la división. La división entendida como una operación inversa a la multiplicación. Y bueno, el concepto matemático de división, ¿qué implica? Implica reorganizar el concepto de multiplicación, cuyo resultado es una operación que forma parte de una estructura del conocimiento unificado, de ese conocimiento aritmético unificado, que incluye ya a las otras operaciones. Entonces, la multiplicación tiene una dificultad aún mayor, porque para ello hay que tener una red de conexiones entre los diferentes conceptos aritméticos que les permita su aplicación flexible en sintonía con los problemas que se presentan. Entonces, el aprendizaje de la operación de dividir tiene un alto grado de complejidad. Primero se lleva de la izquierda a la derecha, mientras que los demás van de derecha a izquierda. Segundo, aporta dos resultados. Recordemos, el cociente y el resto, mientras que los demás son los resultados. Requieren de algoritmos más automatizados. Y además, este es un procedimiento semiautomático, es decir, hay varios pasos para poder llegar a un resultado. Además, tiene la prohibición
de que el resto sea mayor que el cociente. Entonces, esto nos permite un poco comprender, entender las dificultades a las que se enfrentan los niños en la educación obligatoria y el papel tan importante, ¿sí?, que juegan los docentes para poder mediar ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Vamos entonces a dejar nuestra discusión en este punto para que haya un espacio de preguntas, de dudas, pero si ustedes están de acuerdo, vamos a procurar que en nuestro próximo martes podamos seguir hablando ya no solamente de estas habilidades matemáticas básicas, sino también de cómo acontece la discalculia y la acalculia, que son dos de las dificultades de aprendizaje en matemáticas más comunes y que, debo decirlos, de cada 10 estudiantes muy probablemente tenemos a un alumno, a un estudiante que se enfrenta a estos retos y que muy probablemente a veces inclusive no lo hemos identificado, pero que sin embargo está viviendo esta dificultad, está viviendo esta barrera del aprendizaje. Maestra Violeta, maestra Sofía, ¿alguna pregunta de esta sesión de hoy? Bueno, por mi parte, bueno, no sé si me escucho bien, Sí, sí. pero ay, me voy ahora sí que con un súper coscorrón, porque yo no conocía el concepto de discalculia, y les comparto que efectivamente conmigo siempre se han presentado, bueno, no siempre va, pero sí se han presentado casos de chicos con ese tipo de dificultad. Y la verdad, yo no les creía que existiera, o sea, yo sentía que era así como que cierta resistencia de que ellos no querían aprender matemáticas, o siempre les decía yo que era cuestión de reforzar, que a lo mejor algún maestro anterior no había podido orientarles en esta área, ¿va? Porque incluso hasta casos en los que me llevaban casi de constancia médica de que estaban bien, pero nada más en matemáticas les iba mal, o incluso sus boletas de calificaciones, ¿no? Donde el muchacho decía, es que nada más en matemáticas, nada más matemáticas me está fallando. Y no, la verdad yo siempre los juzgaba así como de que no, algo te está pasando y no quieres y no es posible que en otras materias que a lo mejor tienes un maestro más exigente o que la dinámica es un poquito más pesada, te vaya bien. Y no, ahorita me dejó pensando mucho y reflexionando mucho porque casos en los que de repente sí me decían, es que ya fuimos a todos los médicos y que sí nos dicen que nada más es una cuestión de matemáticas, de la cuestión de los cálculos. Y sí, o sea, alumnos muy sobresalientes, muy disciplinados, pero algo fallaba en ellos, o sea, algo, yo no podía, no encontraba el modito de que ellos aterrizaran los contenidos que yo les compartía. Entonces, no, de verdad, hoy me voy con una reflexión bien grande porque no conocía yo este concepto. Muchas gracias, maestra Violeta. Y claro, es algo que es más frecuente de lo que nosotros probablemente imaginamos y que se presenta. Y que es importante mencionar que esta dificultad específica no se debe a la práctica del docente. Es muy importante mencionar esto. Es decir, no es consecuencia ni de una buena ni de una mala práctica. No se debe a la práctica del docente. Tampoco es una situación médica grave. Pero, sin embargo, a pesar de no ser una situación médica grave, sí afecta el desempeño de los alumnos, sí afecta el aprendizaje en ciertos aspectos de la matemática de los estudiantes. Maestra Sofía, ¿algún comentario, alguna conclusión final? Bueno, me parece muy interesante, aunque yo debo de admitir que para tratarse de dificultades de aprendizaje en matemáticas, como entendí propiamente al principio, es para personas que tienen dificultades más allá de, de un gusto o
como pues sí, una dificultad más allá de las normales en los alumnos, se me hizo un poquito pesado, o sea, muy esquematizado para enfocarse en los alumnos con dificultades de aprendizaje. Yo en lo personal no he tenido alumnos con dificultades de aprendizaje propios en matemáticas hasta ahorita. He detectado en personas más grandes que si bien salieron, como dice la maestra, con dificultades en matemáticas, lograron sacar inclusive una carrera en ingeniería, pero que ahorita dicen, bueno, es que a mí me costó porque pues yo hago los cálculos y tengo que revisar y volverlos a hacer porque aunque parezca una simple suma, el resultado no me da. Invierto los números, a mí me ha tocado ver personas que invierten los números, tal como pasa en la lectura. Entonces, yo creo que entonces se me hizo un poquito pesado el esquema que se nos dio para tratarse de problemas para personas con dificultades de aprendizaje, sobre todo para tomarlo en cuenta en los niños de primaria, porque vi que viene también enfocado para secundaria, ¿verdad? Sí, sí, bueno, de hecho debo mencionar que finalmente esto es solo una especie de introducción. Ajá, Eh, ¿Qué ocurre en este ámbito de las dificultades de aprendizaje en matemáticas? Ocurre algo muy semejante a lo que vivimos los docentes en educación emocional. Eh, no somos psicólogos, es decir, no vamos a dar una atención especializada a un alumno que tiene un problema emocional, no vamos a poder dar una orientación especializada a un alumno que tiene una dificultad de aprendizaje de este tipo, pero el conocer los rasgos, el conocer cómo se presenta esa dificultad, es muy importante para detectarlas. Esa es probablemente la labor más importante que tenemos como docentes. El darnos cuenta que si estamos encontrando a un niño o una niña que empieza a tener estas dificultades, bueno, entonces ya sabemos que requiere de una atención especializada. Nosotros no podemos dar esa atención especializada, pero sí podemos darnos cuenta de aquellos niños que están presentando esa dificultad y sobre todo tratar de ser consciente a los padres de familia, ser conscientes nosotros mismos de que estas dificultades existen y están presentes y que en muchas ocasiones pueden ser confundidas con otras situaciones, como por ejemplo el hecho de que los alumnos no se esfuercen por aprender, que el alumno no quiera aprender y que entonces esto devela inclusive, problemas donde los propios padres de familia pueden inclusive generar cierto tipo de exclusión o cierto tipo inclusive de violencia, porque creen que sus hijos no están avanzando porque no se esfuerzan y no se dan cuenta que sí se esfuerzan. Lo que ocurre es que no pueden avanzar porque requieren una atención especializada. Y entonces la labor de nosotros como docentes es darnos cuenta de ello para de ahí justamente poder pasar al área, al área técnica, que ya es un área, pues que será muy seguramente, bien sea que en la escuela tengan un departamento psicopedagógico, que es poco común, debo decirlo, hay pocas escuelas que cuentan con espacios de este tipo. Inclusive en el sector privado hay pocas escuelas que cuentan con este tipo de atención. Hay pocas escuelas también en el sector público. El sector público, lo más que tenemos son USAERs, que brindan esta atención, pero solamente para darnos una idea, hace unos cuantos años, 3 o 4 años, el número de profesores, el número de espacios donde debía USAER eran 16 escuelas USAER para todo el estado de Michoacán. Y esta situación a la que estoy haciendo referencia se refleja no solo en el estado de Michoacán, se refleja en otros estados. Es decir, hay muy pocos profesionales de educación especial y hay mucha necesidad. Entonces, bueno, si una escuela pública o particular tiene acceso a un USAER o a un departamento de educación especial de psicología, pues realmente son muy afortunados. En la mayoría de los casos no se da acceso.
y la labor de nosotros, tal vez como docentes, es detectarlo y poder platicar con el padre de familia, poder platicar con el director, con la directora, para invitar a que su hijo tenga una atención especializada. Entonces, sí, maestra Sofía, vamos a platicar un poquito más porque aún no termino de concluir sobre la discalculia, sobre la calculia y algunos tips que nos pueden ayudar un poco en la clase. Pero, insisto, una parte de la atención es especializada, pero tal vez nuestra labor consiste en al menos identificar el problema y poder ser empático a la situación que viven los estudiantes. Bueno, pues yo espero que hayan podido disfrutar un poquito esta temática. Y bueno, nos vemos el próximo martes, si están de acuerdo, a la misma hora, 6 de la tarde, para seguir disfrutando